Sermón 4. Faltas ocultas. 12 de junio de 1825. Del cardenal Sir John Henry Newman, doctor de la Iglesia. Las inadvertencias, ¿quién las puede discernir? De las faltas ocultas, absuélveme. Salmo 19:13. Por extraño que parezca, muchos que se llaman cristianos pasan por la vida sin hacer esfuerzo alguno para adquirir un buen conocimiento de sí mismos. Se conforman con impresiones vagas y generales acerca de su estado real. Y si pasan más allá, se trata de una información sobre sí mismos del todo accidental, forzada por los acontecimientos de la vida. Pero carecen por completo de un conocimiento exacto o sistemático y tampoco lo pretenden. Cuando digo que es extraño, quiero decir que conocerse a sí mismo sea cosa fácil. Es muy difícil conocernos, incluso en parte, y por tanto, en cierto sentido, el desconocimiento propio no es cosa extraña. Lo extraño es que, siendo el autoconocimiento condición necesaria para entender la doctrina cristiana, la gente afirme aceptarla y actuar de acuerdo con ella, al tiempo que lo ignoran todo sobre sí mismos. Así que no exagero cuando digo que quienes descuidan habitualmente el deber del examen de conciencia están usando palabras sin significado. La doctrina sobre el perdón de los pecados y la regeneración del pecado no se puede entender sin saber qué es el pecado, es decir, sin conocer el propio corazón. Podemos, sí, asentir a las palabras que explican la doctrina, pero si ese asentimiento, por muy sincero que sea, fuera equivalente a profesarla realmente y a creerla, entonces igualmente podríamos creer en una proposición expresada en un idioma extranjero, lo cual obviamente es absurdo. Sin embargo, es muy corriente que la gente piense que porque las palabras le son familiares entienden lo que expresan las palabras. La gente educada se sonríe cuando los iletrados emplean palabras cultas que no entienden. Pero luego ellos y otros caen en ese mismo defecto, de forma más sutil cuando piensan que entienden asuntos de moral y religión porque se expresan con palabras del lenguaje ordinario que emplean a diario. Pero insisto, si no sabemos cómo es nuestro corazón y qué es el pecado, tampoco conoceremos a Dios, gobernador moral, salvador y santificador. Esto es, al decir que creemos en Él, estaremos usando palabras sin aplicarles un significado preciso. Este autoconocimiento está en la raíz misma de todo conocimiento religioso auténtico y no sirve de nada, o peor que de nada, es un engaño y una maldad pensar que uno entiende la doctrina cristiana. Por supuesto, sencillamente porque la aprendió en los libros o escuchando sermones o por cualquier otro medio externo, por muy bueno que sea en sí mismo. Solo en la medida en que escrutemos el corazón y conozcamos nuestra naturaleza limitada, entenderemos lo que significa que Dios es gobernador y juez. Solo en la medida en que comprendamos la naturaleza de la desobediencia y que somos realmente pecadores, sabremos lo que es la bendición de vernos limpios del pecado, la redención, el perdón, la santificación. Y si no, todo eso no son más que palabras. Dios nos habla primero en el corazón. El conocimiento propio es la llave para entrar en los preceptos y las doctrinas de la Escritura. Lo más que puede hacer un conocimiento exterior de lo religioso es sacudirnos, hacernos recapacitar, examinar el corazón. Después, cuando sepamos lo que significa leer dentro de nosotros mismos, podremos beneficiarnos de lo que enseñan la Iglesia y la Biblia. Ese autoconocimiento, claro está, admite grados. No hay quien sea completamente ignorante de sí mismo, ni tampoco el cristiano más santo tiene un conocimiento propio más que parcial. Sin embargo, la mayoría de la gente se conforma con un conocimiento propio muy ligero y por tanto
con una fe superficial. Es aquí donde quiero insistir. A la gente no le importa tener innumerables faltas ocultas. No piensan en ellas, ni como pecados, ni como obstáculos que les impiden crecer en la fe, y si van adelante como si no tuvieran nada que hacer. Y así van adelante como si no tuvieran nada que aprender. Consideremos ahora esa idea ampliamente admitida de que todos tenemos defectos ocultos importantes, cosa que creo todos estamos dispuestos a admitir en general, pero que a pocos gusta considerar en concreto, como es mi propósito hacer a continuación. La mejor manera de convencernos de que tenemos defectos que ignoramos es pensar lo fácilmente que vemos los defectos ocultos de los demás. En principio, no hay motivo para suponer que somos distintos de quienes nos rodean y, por tanto, si vemos en ellos pecados que ellos no ven, ellos harán en nosotros sus propios descubrimientos que nos chocaría llegar a conocer. Por ejemplo, es muy fácil que una persona enfadada piense que sabe controlarse. Y si se le dice que está enfadado, eso le irritará más todavía. Y cuando llegue al colmo de la irritación, declarará que se encuentra en perfectas condiciones para juzgar con claridad e imparcialidad. Al día siguiente, esto pasa. Quizás le toque a él ver cómo caemos nosotros en ese mismo defecto. En caso de que seamos de natural poco dados a la cólera, tendremos otros defectos igualmente desconocidos para nosotros e igualmente evidentes para los demás, como su mal carácter lo es para nosotros. Por ejemplo, hay personas que obran principalmente en interés propio, precisamente cuando piensan que actúan con generosidad. Dan buenas limosnas o se cargan de preocupaciones y el mundo los alaba y ellos mismos también se alaban porque se guían por principios elevados. Pero un observador atento podrá detectar que buscan algo, el gusto de que los aplaudan, o evitarse un bochorno, o la misma satisfacción de sentirse ocupados y en acciones constantes, y que esos son los motivos de fondo para sus buenas obras. Puede pasarnos a nosotros lo mismo que a cualquier otro, y si no esa, otra flaqueza semejante, la atadura de algún otro pecado o pecados que los demás ven y nosotros no. Supongamos un pecado nuestro que nadie viera y del que tampoco nosotros fuéramos conscientes. Suposición un tanto atrevida. Porque el conocimiento accidental de una persona sobre nosotros puede limitar el alcance de nuestras imperfecciones. Vamos a suponer que todo el mundo habla bien de nosotros y las buenas personas nos tienen como hermanos. Después de todo, hay un juez que juzga los corazones y las entrañas. Él sabe cómo somos realmente. Le hemos pedido con toda sinceridad que nos dé a conocer nuestro corazón. Si no lo hemos hecho, esa omisión es un argumento en nuestra contra. Aunque nuestra alabanza poblara la iglesia toda, es seguro que Él vería pecados sin cuento en nosotros, pecados ahincados y atroces de los que no tenemos ni noción. Si los hombres vemos tanto el mal en la naturaleza humana, ¿qué no verá Dios? Si nuestro corazón nos condena, más grande que nuestro corazón es Dios que conoce todas las cosas. No son solo actos pecaminosos de los que nada sabemos, lo que Dios anota en nuestro debe cada día, sino también pensamientos, movimientos de orgullo, vanidad, codicia, impureza, amargura o resentimiento. Todo eso nos viene y nos derrota a diario una y otra vez. Él lo sabe, nosotros no, pero ¿cuánto nos importa saberlo? Pensemos ahora cómo nuestras debilidades ocultas pueden salir a la luz ocasionalmente. Pedro siguió audazmente a Cristo y no sospechó la menor inseguridad en sí mismo hasta que traicionó y negó a su maestro en el momento de la prueba. David vivió muchos años de obediencia cuando no era más que una persona corriente,
Qué fe tan serena y qué clara se aprecia cuando responde a Saúl sobre Goliat. El Señor que me ha liberado de las garras de leones y de osos, me librará también de la mano de ese filisteo. 1 Samuel 17:37. Y no solo en su vida de siempre, sino en momento de dura prueba, cuando Saúl lo maltrataba, continuó siendo fiel al Señor. Años y años siguió así, fortificando su corazón y aprendiendo el temor de Dios. Pero el poder y la riqueza debilitaron su fe y le derrotaron. Llegó un momento en que el profeta le pudo replicar: tú eres ese hombre al que estás condenando. 2 Samuel 12:7. David conservaba los principios de palabra, pero en su corazón los había perdido. Ezequías es otro caso de hombre piadoso que aguanta bien la tribulación, pero que en un momento dado cae en la tentación de la prosperidad y eso que se le habían otorgado gracias extraordinarias. Segunda de Reyes 20, 12 al 19. Si esto pasa con los santos favorecidos de Dios, ya podemos suponer cuál será nuestro verdadero estado en su presencia. Meditémoslo seriamente. La advertencia que podemos sacar es esta: no pensemos que nos conocemos bien hasta que no hayamos tenido tentaciones de verdad. La solidez en un terreno no es garantía de integridad en otro. No sabemos cómo reaccionaremos si nos encontramos con tentaciones distintas de las que hemos tenido hasta ahora. Pensar esto nos ayudará a ser humildes. Somos pecadores, sí. Lo que no sabemos es hasta qué extremo. Solo Él lo sabe, que murió por nosotros en la cruz. Tenemos que admitirlo. No nos conocemos en aquellos terrenos en que no hemos sido probados. Pero hay más. ¿Y si no nos conociéramos ni siquiera allí donde hemos sido probados y hallados fieles? Llama la atención algo muy sabido. Si repasamos algunos santos importantes de la Biblia, veremos que sus caídas ocurrieron precisamente en aquellos aspectos en que estaban más probados y habían mostrado mayor obediencia. Abraham, el hombre de fe, por su poca fe negó a su esposa. Moisés, el más manso de los hombres, quedó excluido de la tierra prometida por una palabra destemplada. El sabio Salomón, seducido, dio culto a los ídolos. Bernabé, el hijo de la consolación, tuvo una áspera pelea con San Pablo. Si hombres que se conocen mucho mejor que nosotros a nosotros mismos tenían tantos defectos escondidos hasta en esos puntos de carácter que tenían más libres de culpa, ¿qué pensaremos de nosotros? Si hasta nuestras virtudes están salpicadas de imperfección, ¿no habrá múltiples circunstancias desconocidas que harán más culpables nuestros pecados? He ahí una tercera presunción en nuestra contra. Pensemos también en esto. Nadie comienza a hacer examen y a rezar para conocerse a sí mismo, como David en el texto, hasta que se encuentra dentro de sí mismo con muchas faltas antes desconocidas del todo o casi del todo. Que esto es así lo sabemos por las vidas de los santos y por nuestra experiencia de otras personas. Por eso, los más santos son siempre los más humildes, porque al tener una medida de exigencia más alta que los demás y al conocerse mejor, perciben algo de la anchura y la hondura de su propia naturaleza pecadora y se asombran y se asustan de sí mismos. La mayor parte de la gente no entiende esto. Y cuando una persona piadosa reconoce sus fallos y se desahoga en voz alta, piensan que ese es puro teatro o un pintoresco ataque de mal humor o que se ha puesto melancólica o nerviosa. Cuando en realidad, al reconocer públicamente un defecto, esa persona está dando todo un testimonio contra la gente irreflexiva que le escucha y haciendo una llamada para que estos examinen su conciencia. Cuanto más nos examinemos, más ignorantes e imperfectos nos veremos. Por mucho que una persona rece y vigile hasta el día de su muerte, nunca llegará al fondo de su corazón.
Por mucho que se conozca a fuerza de sinceridad y rectitud, la completa manifestación de los secretos alojados en su corazón está reservada para el otro mundo. En ese día último, ¿quién podrá expresar el espanto y el horror de quien vivió para sí mismo en la tierra, dando rienda suelta a sus pasiones, siguiendo sus propias ideas de lo que es verdadero y falso, rehuyendo la cruz y esquivando el rechazo que va aparejado con Cristo, cuando finalmente sus ojos se abren ante el trono de Dios y todos sus innumerables pecados, su habitual olvido de Dios, el mal uso de sus talentos, el tiempo perdido y derrochado, y la pecaminosidad original e inexplorada de su naturaleza, aparezca ante él íntegra y claramente? Incluso para los verdaderos siervos de Cristo, el panorama es tremendo. El justo a duras penas se salva. Primera de Pedro 4:18 dice la Escritura. Entonces, ¿soportará el justo la visión total de sus pecados, esa que aquí abajo tanto se afanaba por obtener y que solo en parte logró, porque la vida no es tan larga como para conocerlos y someterlos todos? Todos tendremos que pasar por esa visión feroz y terrible de nuestro verdadero ser, ese juicio ardiente del alma antes de ser aceptada. 1 Corintios 3:13. Agonía espiritual y segunda muerte para cuantos no cuenten con la fuerza de aquel que murió para sacarlos salvos en ese juicio, aquel en quien creyeron en la tierra. Hermanos míos, apelo a vuestra razón. Estas suposiciones que os hago no están más que justificadas, no son necesarias. Apelo también a vuestra conciencia, son nuevas para ti, porque si nunca has recapacitado acerca de su situación y ni siquiera sabes lo poco que sabes de ti mismo, ¿cómo podrás con sinceridad irte purificando para la otra vida o caminar por el sendero estrecho que lleva a la vida? A pesar de todo, ¿cuántas posibilidades hay de que algunos de quienes nos escuchan ahora no tengan conocimiento suficiente de sí mismos o noción de su ignorancia o pongan en peligro su alma? Los ministros de Cristo no pueden decir quién es y quién no es un verdadero elegido. Pero cuando se considera lo difícil que es conocerse a sí mismos, pasa a ser cuestión muy seria y acuciante para vosotros saber si uno está o no viviendo una vida de autoengaño, creyendo que su estado espiritual es mucho más holgado de lo que tiene derecho a pensar. Piensa en las dificultades que se oponen a tu conocimiento propio o a que percibas tu ignorancia. Entonces podrás juzgar. En primer lugar, el autoconocimiento no viene solo, implica un esfuerzo y un trabajo. Tanto se podrá pensar que aprender idiomas es cosa natural como conocerse a uno mismo es natural. El mismo esfuerzo de reflexionar constantemente cuesta mucho a la mayoría de la gente, por no hablar de la dificultad de reflexionar correctamente. Cuesta preguntarse por qué hacemos esto o lo otro, darnos cuenta de los principios que gobiernan nuestros actos y ver si actuamos en conciencia o movidos por otros motivos menos nobles. Estamos siempre muy atareados y en cuanto encontremos un poco de tiempo libre, lo dedicamos a asuntos menos severos y fatigosos. Y luego está el amor propio. Nos creemos los mejores. Esto nos quita el problema de examinarnos. El amor propio avala nuestra seguridad. Nos parece suficiente precaución admitir, como mucho, algunas posibles faltas desconocidas e inculcarles en el cálculo cuando hacemos cuentas con la conciencia. Pero si conociéramos la verdad, sabríamos que no tenemos más que deudas, mucho más grandes de lo que podemos imaginar y que aumenta a cada día que pasa. Este juicio tan favorable de nosotros mismos se impondrá del todo si tenemos la desgracia de gozar de buena salud, buen humor y buena casa. La salud corporal y anímica es una gran bendición para quien pueda soportarla, pero a menos que se castigue con observancias y ayunos. 2 Corintios 11:27, normalmente llevará a la persona a creerse mucho mejor de lo que es en realidad.
Las dificultades para obrar bien, interiores o exteriores, ponen a prueba nuestros principios. Pero cuando las cosas van por sí mismas y no tenemos más que desear algo para poder hacerlo, no es fácil decir hasta qué punto obramos por sentido del deber. Cuando uno está de buen humor, todo le agrada, en especial uno mismo. Actúa pronto y vigorosamente y confunde esta energía meramente constitucional con la fuerza de la fe. Está alegre y contento y confunde ese sentimiento con la paz cristiana. Si es feliz en su familia, confunde el mero cariño natural con la benevolencia y el temple aplomado que trae consigo la caridad cristiana. En suma, vive en un sueño del que nada podrá sacarle más que una profunda humildad, y normalmente nada podrá rescatarle excepto el dolor inesperado. Hay otras circunstancias accidentales que son con frecuencia causa de un autoengaño semejante. Mientras estamos alejados del mundo, no nos conocemos. Lo mismo nos ocurre después de algún gran don o prueba que nos haya afectado mucho y dado un impulso momentáneo a nuestra obediencia. O cuando estamos muy empeñados en obtener algo bueno que nos emociona y durante un tiempo ese tesón amortigua las tentaciones. En esas circunstancias estamos demasiado dispuestos a pensar bien de nosotros mismos. El mundo está lejos y confundimos nuestra tranquilidad meramente pasajera con la paz cristiana y nuestra fogosidad interior sobreexcitada con el celo cristiano. A continuación hemos de tener en cuenta la fuerza de la costumbre. La conciencia al principio nos advierte contra el pecado, pero si no la atendemos, pronto deja de reprendernos y entonces los pecados ya conocidos pasan a ser pecados ocultos. Parece pues, y es una reflexión sorprendente, que cuanto más culpables, menos conscientes somos, porque cuanto más pecamos, menos nos duele. Muchos podréis recordar casos, por propia experiencia, de cómo vamos olvidando poco a poco que son malas cosas que una vez nos escandalizaron. Es la fuerza de la costumbre. Es así como algunos se permiten diversos tipos de deshonestidad. Por ejemplo, en los negocios se deben llevar y afirmar cosas que son falsas o que no saben si son verdad. Se extralimitan, engañan y sin darse cuenta son proclives a caer en acciones aún peores y más egoístas, al tiempo que siguen asistiendo celosamente a la Eucaristía y observando una apariencia de religiosidad. O bien, viven sin negarse nada, comen y beben más de lo que es justo, en sus casas exhiben una pompa y un esplendor innecesarios sin la menor aprensión. Ni siquiera se les ocurre pensar que la sencillez y la abstinencia son deberes del cristiano. Pero no hay que suponer que estos siempre creyeron que su actual modo de vida es justificable, ya que a los demás todavía les llama la atención por lo impropio y lo que ahora sienten los demás lo han tenido que sentir ellos alguna vez. Es la fuerza de la costumbre. Otro ejemplo, la obligación de rezar en privado en momentos fijos. Al principio se omite con remordimiento, poco después con indiferencia. Pero no es menos pecado porque no lo sintamos como tal. La costumbre lo ha convertido en un pecado oculto. A la fuerza de la costumbre hay que añadir la de los usos sociales. Toda época tiene sus malos pasos, que tienen tanta influencia que incluso los buenos de vivir en el mundo se descaminan sin darse cuenta. En otros tiempos predominaba un encono ardiente en la persecución de quienes erraban en la doctrina cristiana. En otros, una indigna sobreestimación de la riqueza y sus medios. En otros, una veneración irreligiosa del puro talento intelectual. En otra época, una laxitud moral o el desprecio de las formas y disciplina de la Iglesia. Las personas más religiosas, a no ser que vigilen con cuidado, sentirán que les influyen las modas de su tiempo y les harán caer como a Lot en la pervertida Sodoma, aunque no se den cuenta.
pero su ignorancia del daño no cambia la naturaleza de su pecado. Sigue siendo pecado. Solo los usos los convierten en un pecado secreto. ¿Y cuál es nuestro principal guía entre las malas y seductoras costumbres del mundo? Es obvio, la Biblia. La palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Cómo se fortalece y se extiende el secreto dominio del mal sobre nosotros cuando consideramos lo poco que leemos la Escritura. A nosotros se nos corrompe la conciencia, sí, pero las palabras de la verdad, aunque se borren del alma, permanecen en la Escritura, brillantes en su eterna juventud y pureza. Sin embargo, no estudiamos la Escritura para aguijonear y refrescar el alma. Preguntaros, hermanos, ¿qué sé yo de la Biblia? ¿Habéis leído con atención alguna parte completa? ¿Algún evangelio, por ejemplo? Aparte de lo que has oído en la iglesia, ¿qué otras cosas sabes de los dichos y hechos de tu Salvador? ¿Has comparado sus mandamientos o los de San Pablo o cualquiera de los apóstoles con tu conducta diaria? ¿Y has rezado y te has esforzado por obrar de acuerdo con ellos? Si lo has hecho, vas bien, sigue así. Si no, está claro que no tienes, porque no te has esforzado en tener una idea adecuada del carácter de perfección cristiana al que es tu deber tender, ni una idea adecuada de tu situación real de pecado. Eres de los que no vienen a la luz, no sea que sus hechos sean reprobados. Estos comentarios pueden servirnos para grabar en nosotros la dificultad de conocernos bien y el daño a que estamos expuestos de llevar la paz a nuestras almas cuando no tenemos esa paz. Muchas cosas tenemos en contra, es evidente, pero ¿es que el premio que nos espera no merece esa lucha? ¿No vale la pena fastidiarnos aquí abajo y sufrir dolor para escapar del fuego que nunca se apagará? ¿Podemos soportar el pensamiento de ir a la tumba con el alma cargada de pecados que no conocemos y de los que no nos hemos podido arrepentir? ¿Nos conformaremos con una fe en Cristo tan irreal que no implique un auténtico abajamiento, o el agradecimiento, o el deseo y el esfuerzo por ser santos? ¿Cómo vamos a sentir la necesidad de su ayuda, o nuestra dependencia de Él, o nuestra deuda hacia Él, o la naturaleza del don que nos ha hecho, si no nos conocemos? ¿Cómo obtendremos esa mente de Cristo, a que nos exhorta el apóstol, si no le seguimos en las alturas y las profundidades, si no alcanzamos en alguna medida a discernir la causa y el sentido de sus dolores, sino que contemplamos el mundo y el hombre y el plan de la providencia a una luz distinta de la que nos ofrecen sus palabras y sus obras? Si recibes la verdad revelada solo con los ojos y los oídos, no crees más que palabras, no cosas. Te engañas. Quizá pienses que tienes fe, pero lo cierto es que no sabes nada. La obediencia a los mandamientos de Dios, que implica conocimiento del pecado y de la santidad, y el deseo y el esfuerzo por agradarle, ese es en la práctica el único intérprete de la doctrina de la Escritura. Sin conocimiento propio no tienes raíz en ti mismo. Quizás aguantes un tiempo, pero cuando llegue el dolor o la persecución, tu fe no resistirá. Por eso muchos en esa hora y siempre pierden la fe, o son herejes o cismáticos o desprecian deslealmente a la Iglesia. Arrojan de sí la fórmula de la verdad porque nunca ha sido para ellos más que una fórmula. No aguantan porque nunca han probado que el Señor es bueno. Nunca han tenido experiencia de su poder y de su amor porque nunca han conocido su propia debilidad e indigencia. Si hoy endurecemos el corazón, el futuro de alguno de nosotros puede ser la apostasía. Algún día, y ya en este mundo, podemos contarnos abiertamente entre los enemigos de Dios y de su Iglesia. Y aunque nos libremos de ese vergonzoso final, ¿de qué le sirve al hombre profesar lo que no entiende? ¿Decir que tiene fe cuando no tiene obras?
Carta de Santiago, capítulo 2, verso 14. En ese caso, seguiremos allí en la viña, como plantas atrofiadas, sin principio de crecimiento, yermas. Y al final, quedaremos avergonzados en la presencia de Cristo y de los santos ángeles, como árboles de frutos que se marchitan, 2 veces muertos, arrancados de raíz, aunque muramos en unión formal con la Iglesia. Pensar estas cosas y alarmarse es un primer paso en el camino de la obediencia. Estar uno a sus anchas equivale a estar en peligro. La maldad del pecado la conocemos en la otra vida, si no lo hacemos aquí. Que Dios nos dé a todos la gracia de escoger el dolor del arrepentimiento ahora, antes de la ira que ha de venir.